Bien, muchas gracias. Gracias, maestro Lifshitz. Y gracias, doctor Carrillo y toda la mesa directiva por esta anfitrionía. Yo también soy miembro de esta academia con mucha honra y la verdad es un privilegio estar aquí con ustedes. Un tema muy importante que bien lo señaló el doctor Lifshitz es formar los médicos que el país necesita. Esto tiene varias implicaciones, una en cuanto a número, una en cuanto a calidad, otra en cuanto a disposición, a los sitios donde van a actuar, etcétera. Y entonces vamos a hacer un pasaje general de varios de estos aspectos. Lo primero es que México está viviendo una de las encrucijadas más complejas de su historia contemporánea en muchísimos aspectos de la vida moderna y de la vida diaria. La mayoría de la población, y estarán conmigo de acuerdo, sufre un deterioro en su calidad de vida y la expectativa de un futuro mejor. Se ve amenazada por el decrecimiento y el desgaste de la economía, de alguna forma acelerado por la pandemia que recién pasamos, que tuvo un impacto importante, el estancamiento o retroceso de las instituciones, particularmente las de salud. No estoy descubriendo el hilo negro. Acaba de aparecer una información de que por primera vez desde hace muchísimos años hay una reducción en este primer semestre de un 20% del presupuesto que estaba previsto, con incremento de la mortalidad por enfermedades crónicas, porque durante la pandemia la atención de los enfermos crónicos evidentemente fue prácticamente olvidada y no sabemos ni cuánta gente se murió porque no lo pudieron dializar o no pudo llegar al hospital o tuvo una cama para un infartado, etcétera, etcétera. Y el coronavirus, que fue el gran culpable, así como la falta de acceso a medicamentos y servicios de calidad, que eso todavía sigue y sigue acentuándose y debemos realmente de poner el ojo avisor porque no sabemos hasta dónde esto pueda llegar. Se ha dicho mucho que en México hacen falta más médicos y, bueno, ciertamente hemos estado, aunque ya mejor, de aquel 1.5 por cada 1,000 habitantes que había hace 19 años en relación a la referencia, a este 2.5, y si tomamos el promedio general de los países de la OCDE, es de 3.6, o sea, no estamos tan lejos, pero todavía tenemos déficit y hay que formar más médicos, pero de una manera ordenada. La explosión y multiplicación de las escuelas de medicina han traído una gran cantidad de problemas y de los más de 170 que hay, alrededor de 100, 110 están dentro de la ANFEM y están certificadas, y tampoco se trata de formar escuelas de medicina que hacen al vapor a nuevos médicos sin una capacidad global amplia y que puedan resolver estos problemas. Por otro lado, y estas son estadísticas otra vez de la OCDE, cuando vemos la distribución de los médicos, vemos cómo la mayor parte de los médicos son médicos especialistas, los que están reportados, 64%, 25% son generales y 10% son más o menos también médicos generales, o sea, ya hubo un rebase y una pérdida del equilibrio en cuanto a los médicos generales y los especialistas. Entre más médicos especialistas, pues más medicina especializada, más medicina más cara, más medicina que no es de prevención, es medicina que es propiamente de tratamiento, y cuando lo comparamos con la OCDE, pues esto se parece a lo que está pasando en los países desarrollados. Hemos sido un ejemplo que hemos seguido de los países desarrollados como si quisiéramos así resolver nuestros propios problemas. Y por otro lado también decíamos, ¿cuántos médicos están graduando cada año? Y si vemos, aquí está México, son 12.3, comparado con el promedio que son 13.5, o sea, ya no estamos tan lejos en cuanto a los que estamos formando, y la formación de todas las escuelas del bienestar que se hicieron, pues realmente creo que no tenía mucha justificación, pero en fin, ya se hicieron y habrá que ser muy prudentes del número de nuevos recursos que se van a ir dando. Sí hay
afortunadamente una equidad de género que incluso ya se hizo un poquito inequitativa del lado de las mujeres, porque hay más estudiantes de medicina mujeres que hombres, pero qué bueno, ese no es realmente un problema. El problema es poder regular la formación de médicos de acuerdo a los que se necesitan y dónde se necesitan. Obviamente todo el partir de la formación de los médicos y de qué tipo de formación hay que darles, pues depende básicamente de conocer cuáles son las causas, principales causas de muerte, que es en lo que el médico general debe de estar mejor preparado. No tiene caso ocupar tantas horas y horas y horas para aprender cosas a las que un médico general no va a tratar a ningún paciente. Y es mejor sacarlos, como decía uno de mis maestros, que el médico general sea el general de los médicos para los problemas comunes y habituales, desde las acciones de prevención hasta las acciones de tratamiento. Entonces, con esto ya sabemos que no se necesita tener un currículum hipertrofiado en donde cada nuevo director de una escuela de medicina, si es cardiólogo, pues va a meter toda la cardiología posible, si es endocrinólogo, si es gastroenterólogo, y resulta absurdo, porque ya ahora para formar un médico se necesitarían por lo menos 16 años, un médico general. Y además que los conocimientos ahora van cambiando y prácticamente no pasa un mes o 2 meses cuando algo que era cierto antes ya no es cierto ahora, ya no son los recambios de conocimientos cada 50, 100 años o 25, ahora el recambio de los conocimientos se da mucho más frecuentemente y en días. Entonces, ¿de qué sirve los currículos hipertrofiados? Hay un diagnóstico que se hizo por cierto, una empresa danesa con participación de mucha gente de Latinoamérica, en donde llegaron a unas conclusiones. Primero, la atención primaria es de fundamental importancia para fortalecer los sistemas de salud de América Latina. Ojo, ¿qué tipo de médicos necesitamos? Ahí está parte del diagnóstico. Es necesario tener un amplio enfoque de salud en la prevención, tanto detección como intervención temprana con pensamiento sociosanitario. No esperar hasta que la gente se enferme. Habitualmente estamos esperando a que se enfermen y vayan a vernos al hospital o vayan a vernos al centro de salud. Hay que irlos a buscar a sus comunidades y a sus espacios. Es necesario utilizar la tecnología, especialmente la digitalización, para mejorar la atención primaria. Los datos y el acceso de los ciudadanos a sus propios datos son muy importantes. Y bueno, me salté esta. La tendencia a acudir directamente al especialista no es sostenible para el sistema sanitario en Latinoamérica. No puede ser. No va a haber nunca recursos para poder permitir que vayan directamente al especialista en lugar de prevenir y de tratar en el primer nivel de atención. Es necesaria una educación sanitaria de la población, en eso se ha mejorado quizás, no suficiente, trabajadores de la salud y responsables de las tomas de decisiones, una educación continua en el personal de salud, hacer atractivo el trabajo en atención primaria en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque se demerita mucho. No, mire, pues el especialista pues trae un auto último modelo y este otro pobre que es médico general, ahí apenas le alcanza para el bochito. Desde allí empieza la discriminación y el poco interés en quedarse a hacer medicina general y darle la misma importancia desde el punto de vista económico a la atención primaria, tal como lo hacemos con los especialistas. Priorizar el presupuesto para los hospitales y la educación de los trabajadores de atención primaria. Esta debería ser la posición más atractiva en el cuidado de la salud y el sistema de salud debe seguir al paciente, no el paciente el que sigue al sistema de salud. Las realidades de los sistemas actuales formadores de personal de salud es que cuando ustedes analizan la mayoría de las universidades, los currículos están fragmentados, están muchos anticuados, son rígidos, son estáticos, insisto, no se hace un análisis secuencial y frecuentemente de la adaptación que se tiene que hacer a esos currículos para que realmente salgan los médicos que necesitamos. Hay un colapso notorio en la atención primaria a la salud con una tendencia progresiva a la especialización. Se requiere, y esto es muy importante, aquellos jóvenes interesados en el área de ciencias de la salud, diversificar más y más las opciones de salida. No todos
tienen que ser médicos. Y eso va a facilitar mucho la prevención y la atención. Y también que aprendamos a tener una educación interprofesional. ¿Por qué? Porque la idea de que el médico era el top del grupo sanitario, eso ya se acabó. Hay enfermeras que son doctoras, hay nutricionistas o licenciadas en nutrición, hay muchas personas que trabajan en el área de la salud que tienen la misma o mejor preparación a veces que los médicos, y entonces ya no podemos decir nosotros estamos a mero arriba para mandar a todos los demás, cada quien en su área, pero trabajando en conjunto y facilitando el aprendizaje por tecnologías de la información que realce las actividades cognitivas, un cuestionamiento crítico y refuerce la personalidad profesional y sobre todo algo que hace falta en todas las áreas, el liderazgo. Muchos de los programas podrían reducirse en costos minimizando la duplicación de esfuerzos. Muchas veces, si analizan las currículas con detalle, ven, están duplicados o triplicados los conceptos. El mayor obstáculo para el rediseño curricular es la identificación de profesores con preparación. Ya no puede ser que un profesor nada más por ser especialista en X cosa es el mejor profesor. El profesor tiene que tener una formación también académica para saber enseñar. Un sistema centrado en el cuidado del paciente debe estar soportado por profesionales que trabajen en familias y en las comunidades. Desde ahí hay que empezar, hay que visitar a las familias, saber los problemas que tienen y ver cuáles son las causas de esos problemas. Aprender de la gente, de las comunidades, pacientes, familias, líderes, cuáles son sus necesidades. Hay beneficios demostrados en los equipos interprofesionales, o sea, es algo que ya se está viviendo y que se ha visto que es útil, que no es nada más el médico el que puede resolver cuestiones sanitarias. El programa integrado incluye comunidades de aprendizajes, o sea, es allí donde deben de aprender los estudiantes de medicina y no, estrictamente hablando, en el hospital. En las comunidades es donde se tiene que aprender. El liderazgo es esencial para el éxito del programa. Para permanecer relevantes, la educación tiene que reflejar cambios en el ambiente de trabajo profesional. El trabajo cada día es más multidisciplinario y colaborativo. Otra vez, más posibilidades de salidas, más trabajos conjuntos, incluso troncales, en donde pueda haber estudiantes que después ya tomen medicina, nutrición o enfermería. Las relaciones no tienen que ser solamente con personal del sector salud. ¿Cuántas cosas hay en ingeniería sanitaria, que son los ingenieros los que nos pueden ayudar para evitar realmente epidemias, pandemias? Y para ello el sistema educativo debe de cambiar los roles de los profesores, que deben de concentrarse ahora en cómo diseñar los ambientes y cómo motivar, acompañar y aconsejar a los estudiantes para facilitar el aprendizaje. Eso es de lo que debe de tratarse la formación. Entonces, hay que construir e implementar la reforma, pero lo estamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y la verdad es que no se avanza. Se necesita integrar un grupo de trabajo que incluya a las autoridades de salud y de educación, va a empezar a juntarse. Qué complicado parece, y vaya que yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Salud y luego en la de Educación, y mientras me estaba dando cuenta en educación cómo le hacíamos para podernos integrar más, se me acabó el tiempo. Entonces, se necesita desde un principio de un sexenio hacer esa integración para trabajar en conjunto, para diseñar las bases con las cuales se va a conformar una nueva propuesta curricular para el futuro. Por supuesto, con la participación de los decanos de cada una de las escuelas de medicina, etcétera, la propuesta apegada a la realidad demográfica y epidemiológica. No hay que inventar el hilo negro, ya sabemos, vimos cuál era las enfermedades más importantes, dirigida específicamente a la formación y para la atención primaria, con las variantes de formación para docencia, para investigación y para especialización. Ok, son médicos, pero primero serán buenos médicos para atención primaria, algunos querrán ser docentes, otros dedicarse a la investigación y quizás esas salidas pueden ser desde antes, o finalmente algunos serán especialistas también. Soportar en un sólido estudio de investigación que permita planear adecuadamente los recursos necesarios para formar en función de las oportunidades de empleo y desarrollo de los egresados y de los recursos económicos necesarios. Por supuesto, eso si no, no funciona.
Las instituciones públicas deben reenfocarse en la atención primaria y, en consecuencia, aumentar prioritariamente estas plazas. Cuando se habla de abrir plazas, el primer pensamiento debe ser a nivel de atención primaria y plazas en donde tengan más ingreso, mejor ingreso y más compensaciones. Si no, pues no van a ser atractivas y nadie va a querer estar en esas plazas. Entonces, hay que cambiar el paradigma de la educación profesional en salud, no formar nuevos profesionales con una visión de pasar el ENARM, que eso ya es una realidad. Los jóvenes quieren estudiar medicina para pasar el ENARM y ser especialistas desde que están en primero de medicina. O sea, ya ni el concepto de atención primaria no existe para ellos. Priorizar los temas curriculares porque hay una gran obesidad, hay que cambiar esto, aprovechar la tecnología para dar el servicio donde más se necesita, formar los nuevos profesionales con una formación reforzada en prevención y en primer nivel, más aprendizajes en comunidades y menos en las aulas, formación multidisciplinaria y, esto es fundamental, un mayor reconocimiento y retribución al médico general. Si me permiten, me faltan 3 diapositivas. Entonces, un nuevo enfoque hacia la prevención y atención primaria, mayores recursos financieros, personales y de infraestructura, prioridad a las nuevas plazas para la atención primaria, mayores incentivos para el personal y equipos multidisciplinarios, con un sólido programa de educación en la salud para la comunidad, enfocados para la creación de comunidades saludables y con actividades de promoción a la salud para prevención y detección, dotados de personal y equipo capaces de resolver desde problemas simples hasta los complejos y con un respeto pleno a los sistemas de referencia y contrarreferencia. Y estos modelos de atención van a estar integrados por equipos multidisciplinarios, ya lo mencionaban, médicos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, etcétera, con equipo, con áreas de atención, áreas de diagnóstico, de reanimación, con conectividad, telemedicina y unidades móviles. Si los jóvenes que están desde el servicio social no tienen la oportunidad de poder estar conectados y actualizarlos, esto hace que pierdan todo el interés para seguir adelante porque ya están acostumbrados a otras cosas y asesorados por médicos generales y especialistas. Un tabulador similar al del médico especialista, facilidades para el desarrollo profesional continuo, conectividad, desarrollo de investigación y evaluación permanente para que tengan también estímulos económicos y de promoción. Hay que dar el paso, el tiempo está pasando y no hemos hecho realmente una modificación que impacte realmente sobre la evolución de la medicina en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Córdoba Villalobos. Creo que deja sentadas las bases de hacia dónde se debe dirigir la educación médica.